Buenas tardes, señoras, señores, amigos todos, señor alcalde, señora vicepresidenta de la Diputación, señora concejala de Cultura, miembros de grupos parroquiales, de cofradías, en fin, amigos y amigas que estáis esta tarde en este teatro que nos hemos dado cita para presentar un libro. Hoy, yo siempre lo digo, lo diré, es un día importante. Cada vez que se presenta un libro es un día importante, y máxime si ese libro está relacionado con el pasado, con la historia. En mis manos tengo un documento, porque al final es un documento que va a pasar a la historia de Torre del Campo y que esta tarde vamos a conocer en profundidad. Cuando pasen los años, servirá como referencia de la historia contemporánea de la cofradía de nuestra patrona Santana y de la Virgen Niña. Es un día importante porque la cofradía emblemática de nuestro pueblo se ve reflejada en este libro, gracias a Juan Moral Gadeo, historiador, profesor, gracias a Francisco Pérez Martos, que a lo largo de muchísimos años dirigió la cofradía de nuestra patrona, y evidentemente a todas las personas que han aportado de una manera u otra pues elementos para que esta publicación pueda ser una realidad. Cuando hace unos años Juan y un servidor planteábamos un programa de historia con la participación de Juan Carlos Castillo, nuestro cronista oficial, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Jaén, decíamos una cosa que al final se ha convertido en realidad. Juan, decíamos, el concepto que tiene la gente en Torre del Campo es que Torre del Campo es un pueblo sin historia. Tanto es así que no tenemos elementos importantes salvo la parroquia de San Bartolomé en el casco urbano, que nuestra historia es prácticamente muy joven, porque desde 1804 comienza a forjarse con la segregación de la capital. Torre del Campo es un pueblo sin historia. Eso lo decía mucha gente. A lo largo de estos últimos años, con la labor, con el trabajo que hemos venido realizando nosotros desde la radio, con la participación de asociaciones como Acción por el Patrimonio y con la implicación del propio Ayuntamiento de Torre del Campo, que se ha interesado muchísimo por poner en valor nuestro patrimonio y ha trabajado como nunca por poner en valor ese patrimonio, hoy nadie puede decir que Torre del Campo es un pueblo sin historia. Nadie, yo creo que nadie lo puede decir. Y cuando vamos a nuestro Cerro Miguelico nos damos cuenta del valor que tiene nuestro cerro y lo apreciamos y sabemos dónde estamos pisando, porque es el lugar donde estuvieron nuestros antepasados y donde se forja el origen de Torre del Campo. El mal llamado Castillo de la Floresta, Castillo de la Torre del Campo, la famosa ermita de la Virgen de la Luz en la plaza del pueblo. Todo eso ya hay muchas personas que lo conocen, y lo conocen gracias al trabajo de personas como Juan Moral Gadeo. Conocen la importancia de nuestro castillo del Berrueco gracias al trabajo que ha venido realizando Juan Carlos Castillo, a la preocupación del propio ayuntamiento, que sigue en ese proceso de que el castillo del Berrueco sea algún día propiedad del pueblo de Torre del Campo, patrimonio de todos los torrecampeños. En definitiva, se ha trabajado y se sigue trabajando. Y parte esto que esta tarde se va a presentar, que es un documento, vuelvo a decirlo, es un libro, pero es un documento, formará parte de la historia contemporánea de Torre del Campo. Y en fin, yo no quiero, he roto un poquito el hielo de este acto para dar protagonismo a quienes me acompañan, que son las personas que realmente esta tarde tienen que hablar aquí en este acto. Y yo, antes de entrar en materia, pues quiero agradecerle a Juan personalmente que me pidieses que estuviera aquí esta tarde contigo, que dirigiese un poco el acto, que presentara tu libro. En menos de 24 horas he presentado 2 libros, lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Ayer por la tarde en Torredonjimeno, con un monstruo de la literatura, un niño con 17 años que además acaba de presentar su tercer poemario,
que además ayer me encontré una muy agradable sorpresa, porque el salón de actos donde se celebró la presentación del libro que yo presentaba estaba repleta de adolescentes, de gente que quiere leer, de gente que quiere profundizar en la cultura. Oye, y eso te agrada, eso es raro y te agrada, ver a la gente joven leyendo. Y preocupados por la cultura, que nos preocupemos por la cultura, porque bastante mal lo hemos pasado ya estos años de atrás, bastante hemos tenido que lamentar, y yo creo que es la hora de ponerse las pilas y ponernos a trabajar por y para lo nuestro. Hoy es un día importante, porque se presenta el libro Memoria rescatada de la Cofradía de Santa Ana, Torre del Campo, siglo XX. Y estoy entre amigos. Juan, amigo personal, Paco, amigo personal, y todos los que nos acompañan, al fin y al cabo, nos conocemos, somos paisanos, amigos en general. Juan Moral Gadeo, voy a presentar brevemente, es profesor de instituto en el IE San Juan Bosco de Jaén desde el 2006-2007, cuando ya consiguió su destino definitivo en Jaén, comenzó con el tema de la investigación histórica. Yo he dicho que Juan, lo he dicho muchas veces, es un ratón de biblioteca, no en este caso, ya lo serás también, de la biblioteca también te perderás de vez en cuando, de archivo. Cuando no está en el archivo provincial, está en el archivo diocesano, y yo he visto cientos y cientos de documentos que fotografía y que luego le sirve para tirar del hilo. Y todo lo que suene a Torre del Campo, ahí está Juan. Muchas de las cosas que conocemos son gracias a Juan Moral Gadeo. Desde que se instala en Jaén, en el San Juan Bosco, y ya pues definitivamente se instala en la provincia y en su pueblo, donde vive, porque además él se enorgullece de decir, y lo dice a boca llena, soy torrecampeño, pues ha publicado 55 artículos en revistas especializadas, la gran mayoría de ellas sobre la historia de nuestro pueblo de Torre del Campo. Y este último libro es el 14º, fíjense, de los que lleva publicado, la mitad de ellos relacionados también con la historia de nuestro pueblo. Lleva colaborando en la radio municipal, en Radio Torre del Campo, con el programa de historia desde el año 2017, hasta que la pandemia nos paralizó un poco. Ahora vamos a volver a retomar este proyecto, y nada más y nada menos que fueron 110 programas los que se emitieron, Juan, 110 programas. 110 programas, Juan, y 110 Juan Carlos Castillo. 220 programas dedicados a la historia de nuestro pueblo. Menudo documento sonoro el que tenemos guardado en los archivos de la radio municipal. Fue uno de los 17 homenajeados por la Delegación Provincial de Cultura de la provincia de Jaén en las terceras jornadas de reconocimiento a escritores de la provincia, el 24 de octubre del año 2003. Juan Moral Gadeo. Y voy a presentar a la persona que también nos acompaña esta noche, que yo creo que, ahora de Paco voy a decir varias cosas que, aparte de lo que ya tengo preparado aquí, que personalmente yo creo que Paco es una enciclopedia viva. Y en alguna ocasión le dije, Paco, tú no te puedes ir, tú no te puedes marchar sin contar todo lo que sabes. Tú no puedes dejarnos a los torrecampeños sin que conozcamos la historia, cómo se forjó, cómo se volvió a poner en marcha, cómo ha sido la vida de la cofradía de nuestra patrona. Ojalá, Paco, que esta sea una aportación muy importante, pero que sigas aportando muchas cosas más, ¿no? Y muchos años más, ¿no? Porque yo he visto a Paco llorar delante de Santa Ana de la Virgen Niña. Paco es una de las personas que lo ha vivido, yo creo que como el torrecampeño que más. Y Paco ha pasado muchas horas en solitario delante de nuestra patrona en la ermita. Y Paco, Francisco Pérez Marto, es una parte de la historia de la Cofradía de Santa Ana y de la historia de Torre del Campo. Relacionado con la Cofradía de Santa Ana desde los 12 años, fíjense ustedes que se agarró al varal de nuestra patrona porque su padre era muy devoto de Santa Ana y de la Virgen Niña. Y siempre que había procesión, pues se iba tras ella, pegado a su trono, y Paco iba con su padre de la mano y después ya agarrado al varal. Mantuvo una estrecha relación con Pedro Moreno Alcántara, Mariano, presidente de la cofradía durante la refundación de la misma, y que fue como un segundo padre para él, gracias al cual conoce hechos
que además vienen muchos de ellos recogidos en este libro que hoy se va a presentar. Ha sido elegido presidente de la cofradía, fue elegido presidente de la Cofradía de Santa Ana en 2 mandatos, desde 1990, recién estrenado su estatuto, ya cuando el obispado de Jaén, la diócesis, aprobaba los estatutos, a 1993 y desde 1993 a 1997. Después ejerció y desarrolló otros cargos dentro de la hermandad, pero nunca se separó de Santa Ana y de la Virgen Niña, unas veces de manera activa y otras veces desde la trastienda, pero ahí estaba Paco, ahí estaba Francisco Pérez Marto. Es uno, si no el mejor conocedor, y se lo digo de corazón, a Paco se lo he dicho muchas veces personalmente, en su casa, en una entrevista que tuvimos hace ya unos años, en plena pandemia, de la historia de la cofradía de Santa Ana en el siglo XX. Y Paco tenía que contarlo. Y Juan tenía que escribirlo. Y yo creo que el tándem ha sido perfecto. Porque además este libro, les voy a contar una cosa, este libro, gracias Juan, no solo está repleto de tradición popular, también está repleto de documentos, de historia, está cotejado, mucho de lo que aparece aquí está cotejado, son documentos, son investigaciones que Juan en sus ratos libres ha ido recopilando. Y lo que vamos a leer son las memorias de Francisco Pérez Marto y otras personas más que Juan también, la tradición oral ha ido recogiendo, pero también tenemos muchos datos contrastados. Y sin más dilación, pues vamos ahora a escuchar a los protagonistas de esta noche, que son las 2 personas que me acompañan, los 2 paisanos, los 2 amigos, que esta noche nos van a contar muchas cosas interesantes sobre esta historia de la cofradía de nuestra patrona Santa Ana la Virgen Niña durante el siglo XX. Juan, te toca esta noche. Y lo primero, pues bueno, aquí tienes a tu pueblo, a tus amigos, así que vamos a comenzar a hablar de tu libro, de un proyecto del que me hablabas mucho, ahora se te escucha perfectamente. De un proyecto del que me hablabas muchísimo y que hoy se ve materializado, con una magnífica edición, tapadura, huele a tinta, como debe de ser, Juan. Y lo primero que te tengo que preguntar es, ¿por qué este título? Bueno, pues el título es una cosa peculiar, fíjate. Yo en principio, cuando estaba escribiendo el libro, pues bueno, no le di mayor importancia y puse un título, pues... Sí, yo creo que sí. Y puse un título pues de lo más normal, de lo más vulgar, historia de la cofradía de Santa Ana en el siglo XX. Bueno, pero es que luego después una amiga, pues estuvimos comentando el tema y me dice, oye, es que no solamente es escribir el libro, es que luego después necesita también que tenga un título atractivo, tiene que estar mordiente, tiene que gustar a la gente. Entonces yo dije, amigo, es verdad, tiene razón. Le di vuelta al coco y dije, pues nada, se me ocurrió rescatada, ¿no? Historia rescatada de la cofradía de Santa Ana, porque alude a que Santa Ana tiene una amplia tradición, tiene una historia tremenda, pero está dejada de la mano de Dios. Y entonces el problema es que si esa tradición, esa costumbre, esa historia se pierde y nadie es capaz de rescatarla y ponerla en valor, por desgracia, nos quedamos sin ella. Y una vez que nos quedamos sin ella, estamos perdidos, como tantas otras cosas que, por desgracia, han ido desapareciendo en este pueblo. Así que por eso nos decidimos y por eso decidí ponerle este nombre. Memoria rescatada de la cofradía de Santa Ana, Torre del Campo, siglo XX. Juan, tú tenías las mimbres, tú tenías documentos, tú tenías una investigación previa, porque además lo hemos hablado muchas veces, pero tenías a Paco, y Paco es fiel conocedor de la historia de nuestra patrona. Paco, te hablo más fuerte. Paco, cuando Juan
te pide que participes, que le cuentes. ¿Cómo es ese momento? Bueno, aquí se dio una serie de circunstancias. Juan y yo prácticamente no nos conocíamos de nada más que de vernos por la calle. Yo sabía que era el hijo de Trini y de Antonio Moral, el Melón. Solamente no sabía nada, ni de su historia, ni de su estudio, no sabía nada de nada. Pero un día coincidimos en la imprenta chica, estaban él y José Alcántara Blanca en la imprenta chica cuando presentaron el libro de Recuerdo para la Torre del Campo para la historia. Aquel libro de fotografía, si mal no recuerdo. Yo estaba... Torre Campo en el recuerdo. Para el recuerdo, no recuerdo el título. Sí. Sé que iba por ahí. Bueno, entonces yo estaba allí pendiente del libro de la romería de Santana y no sé cómo ocurrió que empecé a hablar de la historia de la cofradía y entonces Juan me dice, pero tú, dijo esta palabra, pero tú, Alberto Chica le contestó, dice, bueno, Paco, ahí se quedó la cosa ese día. Pero después, con el tiempo, coincidimos en otra ocasión y empezamos a hablar, me llamó Juan y fíjate que nos juntemos y hablamos de la cofradía y tal, a ver qué. Total, que me llamó, nos juntamos, quedamos y echamos 2 tardes. Pero mira por dónde se me cruzaron los cables un poquillo. Me volví a llamar el tercer día y ya cuando me llamaban yo ya no tenía tiempo, no puedo, tengo que hacer, y lo dejamos. Se quedó en paréntesis la cosa. Pero coincidimos en una vela de Dolores Moza. Y me dice, Paco, cuando quiera podemos seguir. Eso está ahí. Seguí pensándolo y a pocos días, a poco tiempo, levanté el teléfono y lo llamé. Juan, cuando quiera podemos seguir. Por lo visto, su intención era llamarme también, según me dijo después. Y me adelanté un poquito al caso. Empezamos a juntarnos otra vez y de ahí salió el hecho. Bueno, pues sin lugar a dudas, Paco, una de las mejores decisiones que pudiste tomar. Aprieta un poquillo que... Una de las mejores decisiones que pudiste tomar, el confiar en Juan Moral Gadeo para que le diese forma a esas memorias que tú tanto tiempo, y lo hemos hablado muchas veces, tenías intención de plasmar en un libro que hoy se hace realidad. Y con la participación tuya, sin lugar a dudas, esencial y fundamental, hoy conocemos o vamos a conocer muchas más cosas de la historia de nuestra cofradía, de la historia de la cofradía de nuestra patrona. Seguiremos ahora, Paco, porque, Juan, el lector que se va a encontrar, porque cuando tengamos en nuestras manos el libro, yo ya he tenido oportunidad de leerlo, algunos fragmentos, ¿qué se va a encontrar el lector? ¿Qué le vas a contar al lector? Pues mira, el libro está... Juan, micrófono. El libro está dividido en 3 bloques temáticos en función de su contenido, previo, etapas y epílogo. El previo es simplemente para que aquella persona que va a estudiar, pues que va a leer esto, pues se le dan una serie de informaciones y esas informaciones le van a hacer que cuando llegue a la etapa, que lo primordial, lo esencial, lo va a tener todo claro. Luego después llegamos a la etapa, al bloque de etapas, donde tenemos pues las diferentes vicisitudes que ha sufrido la cofradía de Santana a lo largo del siglo XX. Tenemos desde la refundación de la cofradía en el 14 al 18, la República, la Guerra Civil, la posguerra,
los años 50, 60, 70, 80 y 90, y ahí nos quedamos. Y nos quedamos porque empieza el siglo XXI. Yo siempre digo, lo he tenido muy a gala, que la historia siempre hay que abordarla desde la distancia. ¿Por qué? Porque es más objetiva. Y entonces yo del siglo XXI no quiero nada, nos quedamos en el siglo XX. Bueno, finalmente el epílogo es que surgió porque no queríamos romper el libro en los años 90, entonces dijimos, va a ser muy abrupto esta forma de terminar, entonces vamos a poner una cosa que la suavice. Y entonces se me ocurrió poner el epílogo, y el epílogo simplemente de coger de cada una de las etapas, de las diferentes etapas, sacar algo fundamental que sí, algo fundamental que predominara. Y eso mismo es lo que se sale y se deja como una especie de índice, de tal manera que la persona que estudia el libro, pues al final resulta que llega al epígrafe ese, al epílogo, y se encuentra con que es una síntesis de todo lo más importante que tiene el libro. Muy interesante, ya estamos desgranando un poquito de lo que vamos a poder encontrarnos. Paco, yo supongo que para ti, ya has dicho que ha sido un honor contar con Juan y que él le diera forma a tus memorias o a tu memoria. Pero has tenido que recordar muchísimas cosas, has tenido que recopilar muchas cosas para que este libro pudiera ser una realidad. Paco, ¿lo has contado todo? Bueno, todo... Perdón. Si quieres agua, tienes agua. Cuando, como bien dice, bueno, dime la pregunta que no... Que si lo has contado todo, o te ha quedado algo por contar. Me sorprendió cuando un día, Juan, llevábamos 8 o 10 horas hablando y trabajando juntos, yo charlando y escribiendo. Me sorprendió cuando me preguntó, Paco, ¿de esto quedará poco? Yo le respondí, Juan, esto es como una cuadrilla de aceituneros que van al campo. Tienden los fardos y llega el manijero con el tractor, le pega un saleo a la oliva y seca lo más gordo. Después hay que entrar con la piqueta a quitar lo que se ha quedado. Y así ha sido. Hemos estado 3 años. Pero todavía se me ha quedado una chinilla, se me quedó una aceitunilla escondida. Vaya. Pues suéltala esta noche aquí. Sí. Suéltala esta noche. En el año 1975 se hicieron la obra del tejado de la ermita. Y cuando estábamos de obra, llegó una de las personas más humildes del pueblo, con una paga no contributiva, que dijo, la puerta de Santana está muy mala y esa la voy a donar yo. Esta fue Anaceli Moral, conocida por la turrona pelá. Si salimos de la ermita para afuera, en la puerta de la derecha está escrito su nombre, Anaceli Moral. Esa chinilla se me había quedado atrás. Bueno, pues ya la suelto esta noche, De todas maneras, no queremos desvelar mucho de lo que se van a encontrar ustedes en el libro, porque la idea es que ahora, cuando nos marchemos de este acto, mañana, la semana que viene, cuando ustedes tengan tiempo, lo vayan leyendo y lo vayan reposando y de luego van a conocer muchísimas cosas que seguro no conocían de la historia de la cofradía, la historia del siglo XX de la cofradía de Santana. Juan, yo te voy a pedir que leas un fragmento y que leas anécdotas o una anécdota. Voy a leer una anécdota que a mí me encanta. Yo cuando me lo contaron, yo me crujía de risa porque pone de manifiesto cómo somos los tarracampeños. Me contaban que una hermana mayor, previo al acto de toma de posesión de enseres y del cargo,
para estar lo más deslumbrante posible ese día, fue como una semana antes a una de los mejores centros de estética y peluquería de Jaén, del cual, por motivos obvios, vamos a omitir el nombre. Allí la susodicha habló con la dueña y le explicó con todo lujo de detalle cuál era su pretensión. Mira, yo quiero un peinado y un tratamiento para la cara total, que lo incluya todo, tú sin reparar en gastos, lo mejor, aquí hay dinero, no te preocupes. La dueña, encantada, ya se sabe que los torrecampeños son muy flamencos a la hora de ir de compra a la capital, está un hecho. Entonces la otra, pues, tanto ojo que abrió, y le dijo, no hay problema, usted se viene aquí el mismo día, sobre las 5 de la mañana, y en ese tiempo yo le hago todo lo que usted necesite. La paisana la mira con los ojos desencajados y con una muesca de incredulidad en la cara y le responde, ¿cómo? Dice, de eso ni hablar, ¿tú qué quieres? Que esa noche te pasa a ti algo y que yo aparezca en la iglesia sin preparar. De eso ni hablar, tú te vienes a dormir a mi casa, que yo te pongo un cuarto para ti y no te va a faltar de nada. Bueno, total, que la otra acepta los términos que le propuso la Torrecampeña y se presenta la noche de auto en la casa de la misma. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando ve que aquello estaba hasta los topes? Allí había acudido Mariquilla y toda la villa. Estaban los tíos de Barcelona con su familia al completo, los de Bilbao, los de Madrid, los hermanos y cuñados de ambos hermanos mayores con sus respectivas familias, amigos, vecinos, vamos, nunca había un alma. Total, que aquello parecía la reencarnación de la famosa escena del camarote de los hermanos más. Al final, lo que debió de ser un sueño tranquilo y reparador, hasta un poco antes de las 5 de la madrugada, en una habitación individual, pasó a ser una noche de tormento y agobio, como nunca antes se vio esta mujer, pues hubo de dormir en la habitación de matrimonio de los hermanos mayores, en la misma cama del matrimonio, de la siguiente forma: ella en la esquina de la cama, junto a ella una prima de la mujer, al lado la hermana mayor y finalmente en el extremo el marido. Imagínase el cuadro de estas pobres personas durante la noche, un duerme-vela tremendo, vamos, no tengo ojo. Total, que se levanta a la hora acordada porque dormir al menos esta peluquera, este tecito durmió poco y después de comenzar volvió a Torrecampeña a la carga. Oye, que tú lo mejor, ya sabes, no escatimes, que aquí hay dinero. Termina la faena con todo lo mejor que la cliente le recetó, le presenta la factura y le dice a nuestra paisana, no te preocupes, que yo me pasaré por Jaén en esta semana y te lo pago. La otra, viendo el embrollo que había y por no ser de cortés, le dijo que sí, que valía, que se pasara la semana pasada, semanas que viene, y de paso para que le contara después de pagarle cómo había transcurrido el acto. Total, que pasa el lunes, el martes, el miércoles, y así la semana entera. Y la de Jaén, el traje no le entraba al cuerpo. Y era jovencita y es que le iba a dar un soponcio, porque la cifra de vida era importante. Total, que recurre a su padre, que era guardia civil, y decidieron venir a la casa de la hermana mayor para reclamarle personalmente la factura, porque al parecer se le había olvidado con el ajetreo. Son las anécdotas que vamos a encontrarnos, y como esta seguro que hay muchas más, Juan, seguro, sí, seguro. Paco, yo te voy a pedir brevemente también alguna anécdota de la que más te haya llamado la atención y que se hayan plasmado en el libro. Y que le hayas contado a Juan para plasmarla dentro de este libro. Cuéntanos alguna de esas anécdotas. La anécdota que más me llenó fue la de los mellizos. La de los mellizos fue la anécdota que más me llegó. 2 niños con 3 añillos, 3 años, 2 años y medio, 3 años, apenas sabían hablar. Estábamos esperando la salida de Santana por la mañana y llega la madre con ellos y le dice: Paco, ahí está el presidente. Se vienen los 2 niños para mí, muy serios, y dice: Presidente, hoy voy a llevar yo la bandera. Digo: muy bien, Paco, ¿tú vas a llevar hoy la bandera? Dice: sí. Me di media vuelta, cogí el gallardete que estaba detrás donde estaba el Jesús
Se lo puse y se lo pongo en la mano. Se coge al gallardete, él muy serio, muy en su papel. Y cuando lleva, digo, bueno, ahora cuando te canses, se la damos al hermano. Sí, ahora cuando me canse, le damos la bandera al hermano. A los 2 o 3 minutos, hermano, toma. Viene el otro, coge su bandera y a los pocos minutos, ya está, ya hemos llevado la bandera hoy. Bueno, pues cuando queráis llevar la bandera otra vez, venid en busca mía y yo la doy. Esa fue la anécdota, eso fue, no fue para mirarlo y chillarlo, no, eso fue para comérselo. Eso fue una anécdota para comérselo, eso me llenó a mí el alma, esa fe, esa devoción desde el niño, Se queda guardada y grabada. Juan, durante la elaboración del libro, cuéntanos, ¿con qué has quedado? Porque ahora no queremos desvelar mucho más para que ahora, como lo he dicho yo hace un momentito, cuando nos marchemos a casa ya comencemos a leerlo con atención, esta noche mismo, si es posible, porque además seguro que vamos a descubrir muchas cosas. ¿Con qué te quedas del tiempo en ese de elaboración del libro? Supongo que las muchas horas que has compartido con Paco, ¿no? Sí, muchas, pero de todas formas yo es que tengo predilección por una cosa que yo le llamo la fotografía, que no dijo nada, pero que al final se supo todo de ella. Y lo voy a explicar. En el 2003, ¿cómo se llama? José Alcántara Blanca, que tiene que estar por ahí, Eliche también, Alfonso Eliche, que en paz descanse, y yo sacamos Alfonso Maldonado. Eliche, que en paz descanse, pues sacamos un libro que era Torre del Campo en el Recuerdo. Y era un libro de fotografía, pues bueno, y en la página 214 había una imagen que se veía, el alcalde del momento, se veía que iba con una María, con un báculo de esos, de hermano mayor. Y entonces la comitiva iban 2 chicas, pero que se veía que no eran la hermana mayor, iban de acompañantes. Luego después venía dos municipales, venía también, se veía Santana, el párroco, los músicos, tal. Pues resulta que nosotros en aquel tiempo pusimos Bajada de Santana al pueblo. Claro, en aquel momento, en 2003, no sabíamos nada más. Pero date cuenta que la investigación que hemos hecho, pues hemos llegado a la conclusión de que el día que se hizo la foto fue el 2 de mayo de 1965, por 2 motivos. Primero porque en aquel momento, el año 95, el ayuntamiento fue el hermano mayor de la cofradía, y también porque en la foto esa aparece el alcalde con la María, con lo cual está claro. Pero es que la foto esa tiene también otro interrogante, porque es que tenemos hermano mayor, aparece el hermano mayor, pero no aparece la hermana mayor. Y si no aparece la hermana mayor, ¿dónde está? Y el caso es que la hermana mayor era doña Anita Lupiáñez, la primera concejal mujer de Torre del Campo. Y no pudo venir al acto porque resulta que, según un paisano, dice, doña Anita no podía venir porque está de parto, Realmente doña Anita estaba de parto, estaba asistiendo a una mujer que dio a luz a un niño que hoy tiene 57 años, que se llama Antonio Martos Moral, y que forma parte de los dos hermanos que tiene la empresa de construcción, hermanos Martos Moral. Y el muchacho, pues yo le pedí una foto y fue tan amable de que se la hice, me dejó que la hiciera. Pero ya no es solamente eso, sino que dice la parte de abajo, del epígrafe de abajo, el pie de foto, dice Bajada de Santana, y estamos hablando del 2 de mayo. Puede ser que haya gente que diga, bueno, pero si Santana se baja en julio, ¿no? Para su romería, para su fiesta, para su fiesta. ¿Cómo puede ser eso? Y es que durante una etapa entre el 63 y el 95,
Pues la romería, o sea, durante la romería, la cofradía bajaba durante la romería, al final de la misma, la imagen de Santa Ana. Y expresamente en esa fecha fue así, es decir, que una imagen que en principio en el libro de Toro del Campo no tenía apenas nada, sin embargo aquí nosotros hemos sacado todas las conclusiones posibles a ver y por haber. Ahora Paco nos va a contar alguna de esas anécdotas también, lo que se ha quedado con el libro. Pero antes de una puntualización, creo que hemos visto una fotografía de doña Anita, la hemos visto una fotografía de doña Anita, y ahora que también has sacado tú a relucir también un poco a Alfonso Maldonado, yo creo que ha sido y fue una de las personas, y desde aquí yo le tenía un gran aprecio, nos teníamos una muy buena amistad, y fue uno de los torrecampeños que más escribió de su patrona, durante muchos años. Yo recuerdo que Alfonso, en el diario Jaén... De hecho, tiene escrito un libro, yo no sé cómo se llama, pero la romería... Sí. De no sé qué, pero que sí. Y forma parte también, de alguna manera, también del siglo XX, de esta historia, de lo que ha sido la historia de la cofradía. Paco, ¿con qué te queda ya? Casi estamos terminando. ¿Con qué te quedas tú de ese momento en el que había estado, las visitas que recibías de Juan y las tertulias que tenía? Además, Juan me ha hablado muy bien de ese trato que tú siempre dispensas cuando te hemos visitado en tu casa y hemos charlado. Siempre que hablamos de Santa Ana, no tenemos horas para hablar para terminar, ¿no? Cuando se trata de una visita, como tú bien dices, y me ha hecho en varias ocasiones, pues para mí es una satisfacción hablar de mi patrona, hablar de mis patronas, porque son las dos, la madre y la hija. Hablar de mi patrona es una satisfacción muy grande. Me siento muy a gusto y muy orgulloso de haber pertenecido a esta cofradía durante 60 años. Y que sigas perteneciendo muchísimos años más. Yo te deseo... Solamente 60 años nomás. O sea, poquillo. Nada. Bueno, pues Juan, yo no sé si queréis decir algo ya para finalizar, porque ahora llega el momento en el que las personas que están aquí, que han venido, que nuestros amigos, nuestros paisanos, supongo que querrán preguntaros ya algo más personalmente. No sé si alguien ahora quiere preguntar entre el público o lo quiere hacer ya de manera particular tanto a Paco como a Juan, porque además va a haber una firma de libro en el hall de la Casa de la Cultura. Bueno, no pasa nada, yo te lo digo. No sé si entre el público alguien quiere preguntar, quiere aportar, quiere decir algo. Turno de preguntas. ¿Alguien que se anime a preguntarle algo? Yo lo que sí voy a decir, y es que yo me he quedado con dos cosas fundamentales de esta colaboración que hemos tenido, Paco y yo. La primera de ellas es todo lo que he aprendido, porque yo cuando llegué aquí no tenía ni idea del tema de cofradía y Paco me ha iluminado, y luego después los 2 años, los 3 años estos, fíjate, hemos llegado a conseguir este tocho que yo creo que es de información, yo creo que es interesante. Esa es una de las cosas. Y la segunda es el haber conocido a Paco, porque Paco es una persona muy competente, muy trabajador, muy sagaz, es una persona inteligente, una buena persona, y yo hoy en día más que un conocido yo lo tengo como un amigo. Yo, perdóneme, gracias por todo tu elogio, pero es que, como ya digo, el oído me ha pillado cambiado y no. Pero en este tiempo, en estos 3 años que nos hemos estado tratando, pues ha sido un trato muy cordial, muy amistoso, y los dos, yo me vuelvo a mentar, los dos con muy buena fe, para que este libro sea para que la historia de Santa Ana, la Virgen Niña, que no se pierda, porque yo no quería irme sin plasmarla en un libro, para que las nuevas generaciones sigan viendo y sabiendo lo que pasó en el siglo XX, porque en los siglos anteriores, Juan, como los otros investigadores, han podido entrar y pueden entrar en los archivos y sacar las cosas más que hay escritas, pero en el siglo XX, solamente desde el 90 al 2000 es donde pueden sacar algo, que hay libros de actas. Luego, en los 75 años anteriores,
que existe la cofradía, que se reformó la cofradía, no hay nada escrito, solamente estaba aquí. Y gracias a Pedro Moreno Alcántara, que me contó muchas cosas de las que aún yo no había nacido todavía, y se han podido plasmar en el libro, gracias a aquel hombre que fue el que me llamó a la cofradía, y le estoy eternamente agradecido donde quiera que esté. Pues, Paco, muchísimas gracias por tu aportación. Yo creo que hoy el pueblo de Torre del Campo, y te lo digo de corazón, te lo he dicho siempre de corazón, te tiene que estar agradecido por contar lo que le has contado a Juan. Juan, por haberlo plasmado como lo ha plasmado en este libro, que sin lugar a dudas es y va a ser un valiosísimo documento para futuras generaciones, para las actuales generaciones que puedan conocer la importancia de la cofradía de nuestra patrona, pero lo más importante para futuras generaciones, porque no me cansaré de decirlo, es un documento que va a quedar para la historia de nuestro pueblo. Y por lo tanto, cuando alguien remueva el pasado, cuando alguien mire al siglo XX, va a poder encontrar las memorias de la cofradía de Santa Ana de Francisco Pérez Marto con la pluma de Juan Moral Gadero. Muchas gracias. Juan, y no sé si quieres decirle algo más al público, a los amigos, porque yo sé lo que tienes, lo que atesoras. Sé que no solamente te has centrado en una parcela, personaje, momento. Lo hemos contado mucho en ese archivo sonoro que tiene la radio, que es valiosísimo, que creo que tendremos que hacer algo para que se quede para la historia, y ahí está guardado. Pero tendremos que publicarlo, tendremos que hacer de alguna manera, ahora que se han puesto de moda los podcasts, y que lógicamente es un documento, yo creo, gráfico sonoro muy importante. Pero tú tienes muchísima historia de Torre del Campo, tú has recuperado la historia contemporánea de tu pueblo como nadie. Bueno, sí, yo he hecho lo que he podido, y como decía aquel, dice, palo sana con gusto no pica. Me gusta, simplemente ya está, no le he hecho cuenta y yo me lo paso bien, y bueno, y si de paso a mi pueblo le puede venir bien, pues estupendo. Pero bueno, pienso seguir en la brecha, ¿sabes? Así que... Enhorabuena. Ojalá muchos pueblos tuvieran gente como vosotros, como Juan Carlos, como tú, como otros estudiantes que ahora mismo desde la Universidad de Jaén están trabajando también en recopilar, en profundizar en la historia de su pueblo, que esa preocupación que la Asociación de Acción por el Patrimonio se ha tomado también tan en serio. Sí. Es decir, que el propio Ayuntamiento abanderando también todas esas cuestiones que ahora mismo está también moviendo en cuanto al patrimonio recuperar, siga, porque sin duda es lo que vamos a dejar en este legado para futuras generaciones. Y bueno, y una aportación más. Yo sé que Juan Carlos tiene muchísimas ganas, además me lo ha dicho en muchas ocasiones, de seguir investigando, de seguir profundizando en la importancia de Cerro Miguelico, y dentro de Cerro Miguelico de lo que significa la ermita de nuestra patrona, porque no podemos olvidar que la ermita de nuestra patrona no es un lugar reciente, es un lugar muy lejano. No olvidemos que posiblemente haya indicios, y hay indicios de que, además, José Alcántara, que está por aquí, hizo unas magníficas fotografías demostrando que ya nuestros antepasados, los íberos, tuvieron un santuario en ese lugar sagrado, en ese Villar de Santa Ana. Tiene sentido. Y por lo tanto, ojalá algún día se pueda materializar en una investigación seria. Sé que la propia Universidad de Jaén, que el propio Juan Carlos Castillo Armentero está muy interesado en que esa investigación se demuestre, y que... O sea, como se necesita mucho dinero... Pero bueno... si está Juan Carlos ahí, puede ser bueno, que venga. Pues muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias por haber estado en este proyecto. Juan, ahora toca el turno de hablar con los amigos, con los paisanos, de firmar libros, de conversar. A Juan lo tenemos en cualquier momento para preguntarle cualquier cuestión del libro, y por lo tanto, enhorabuena, porque este proyecto hoy ya sí es una realidad. Y la realidad se llama, no pasa nada, se han caído los papeles, los cogemos, Memoria rescatada de la Cofradía de Santa Ana, Torre del Campo, siglo XX. El libro que esta noche sale a la luz y lo tenemos aquí, en nuestras manos. Que ustedes lo disfruten. Muchas gracias.